信心百倍的打好这一场阻击战、中体战，打好这一场人民战争。El 1 de febrero de 2020, el crucero Diamond Princess emprendió el retorno de emergencia y atracó en el puerto japonés de Yokohama 2 días después. Sin embargo, los pasajeros estaban lejos de poder regresar a sus hogares. Les esperaba la cuarentena. Una epidemia repentina interrumpió un viaje de ensueño. Un pasajero desarrolló fiebre después de abordar. El 1 de febrero fue confirmado con COVID-19. Entonces, el destino de más de 3.700 viajeros y tripulantes de más de 50 países y regiones se conectó. A principios de 2020, la COVID-19 se propagó mundialmente. Hasta la actualidad existen más de 20 millones de casos confirmados en todo el mundo y varios países se encuentran en estado de emergencia. La humanidad está viviendo la peor emergencia de salud pública a nivel mundial desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. En el vasto universo, la Tierra no es nada más que un pequeño crucero, en el que toda la humanidad comparte el mismo destino. Por ello, para vencer la pandemia se requiere del apoyo mutuo, la apertura y la cooperación. En los momentos difíciles nos damos cuenta de quién defiende verdaderamente la moral. El destino es compartido y en el gran camino nadie está solo. A finales de 2019 se detectaron los primeros indicios de la COVID-19 en Wuhan. El 31 de diciembre, el equipo de trabajo y el equipo de expertos de la Comisión Nacional de Salud arribaron a la ciudad. 3 días después, el 3 de enero, China comenzó a informar de manera periódica, oportuna y voluntaria a la OMS, organizaciones de países y regiones relacionadas y las regiones chinas de Hong Kong, Macao y Taiwán de la situación epidémica del país, y comunicó a Estados Unidos la información de la epidemia y las medidas de prevención y control. To move from hearing about the outbreak to finding the virus, identifying it, and producing the genetic sequence and making that public to the rest of the world in 2 weeks is unprecedented. It's incredibly efficient. El 20 de enero, el presidente Xi Jinping dio importantes instrucciones para la prevención y el control epidémicos, destacando la necesidad de profundizar la cooperación internacional. En una reunión del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, celebrada el 25 de enero, se exigió fortalecer la cooperación, dar respuestas completas y salvaguardar conjuntamente la seguridad sanitaria regional y mundial. A lo largo de la historia, la humanidad ha tenido que enfrentar varias epidemias de enfermedades graves y altamente contagiosas, las que no solo han amenazado la vida y la salud, sino que han tenido una honda influencia en la política, la economía, la sociedad, la cultura y otros ámbitos. Desde el inicio del brote, China se ha adherido al concepto de la comunidad de destino común para la humanidad y a la actitud abierta y colaborativa para evaluar la prevención y el control de la epidemia bajo el contexto global, y ha asumido la responsabilidad de salvaguardar la salud pública universal. El virus no tiene fronteras y las enfermedades infecciosas graves son enemigas de toda la humanidad. Desde el 13 de enero, Tailandia, Japón, la República de Corea, Singapur, Francia, Estados Unidos y otros países comenzaron a reportar sus primeros casos a la OMS. El virus se propagaba rápidamente a nivel mundial. Es una batalla repentina que requiere el esfuerzo de todos. El virus no diferencia país, región o raza al atacar a los humanos. En el mundo de hoy se entrelazan la seguridad tradicional y la seguridad no convencional.
La connotación espiritual del destino común es más real que en cualquier otro momento. A medida que combatía la epidemia, China se dedicó paralelamente a la cooperación internacional. A comienzos de febrero, China se encontraba en la etapa más crítica de la batalla contra el coronavirus. Mientras lideraba y dirigía la batalla de la nación contra la epidemia, el presidente Xi Jinping mantenía comunicación frecuente con autoridades extranjeras. Solo en febrero se reunió con 2 dirigentes que en ese mes visitaron China. Además, mantuvo conversaciones vía mensajes o llamadas telefónicas con 14 jefes de Estado para dar a conocer los últimos avances en la lucha china contra la COVID-19 y expresar su buen deseo de cooperar con la comunidad internacional en la batalla. La cooperación pragmática y concreta se fue implementando rápidamente. Un equipo conjunto de expertos de China y la OMS realizó inspecciones en China. Al mismo tiempo, el país asiático compartió su experiencia y sus técnicas de prevención y control epidémicos con numerosas naciones. La construcción de la comunidad de destino común para la humanidad es más que un simple concepto, puesto que se trata de un pensamiento importante que se puede llevar a cabo, lo que el presidente Xi Jinping ha explicado a cabalidad al mundo desde el 18º Congreso Nacional del Partido Comunista de China. Desde que comenzó la pandemia, el compartir el destino con el mundo y cooperar en la lucha contra el virus se ha convertido en la firme opción de todo el pueblo chino. La lucha de China contra la COVID-19 comenzó en medio de las adversidades. En los momentos más críticos, varios países extendieron su mano para ayudar a China. Entre todas esas manifestaciones de apoyo, el regalo de Mongolia fue muy especial. El 27 de febrero, el presidente de Mongolia, Khaltma Batulga, visitó China para expresar su apoyo. Fue el primer jefe de Estado de otro país en visitar China después de que estallara el brote. Durante las conversaciones, Xi Jinping dijo que China y Mongolia, como países vecinos, se ayudan y se apoyan mutuamente. Batulga, a su vez, sostuvo que el pueblo mongol compartía los sufrimientos del pueblo chino. Después de la reunión, entregó así un certificado de donación de 30,000 ovejas. Анхны санаачлах нь бол ерөнхийдөө өөрийн санаачлал байсан. За яг энэ цаг талтай холбоотой зүйл бол Хэдийн цагаан сарын үеэр маш их идэвхжээд 2 сарын ихэр бол одоо нэлээд хүн төлбөрлөг орсон. Тэгээд тухайн бүгд намд Хятад улсаас Монгол улсаас онц бүгд бүрийн дэлхийн сайд өөрчлөгдөв. Тэгээд итгэмжлэгч уух бичгээ барих үеэр ерөнхийлөгч бол яг одоогийн нөхцөл байдалтай холбогдуулаад миний бие одоо Хятад улсад төрийн ажил хийх одоо саналтай бодолтой байна гэдгийг илэрхийлсэн. Este especial regalo, en un momento tan crítico, estaba impregnado de un sentimiento profundo. En Mongolia, la gente, las empresas y los gobiernos locales iniciaron una ola de donaciones de ovejas. La iniciativa comenzó en las redes sociales y llevaba el nombre de Operación Oveja. En pocos días, 21 provincias mongolas donaron más de 20,000 ejemplares y muy pronto la cifra aumentó a 30,000. Después de enterarse de la noticia, un pastor mongol conversó con sus familiares y decidió donar 9 ovejas como muestra de su apoyo. La ayuda conmueve el corazón y el amor verdadero sale a relucir en los momentos difíciles. China tiene los mejores vecinos y también amigos lejanos. Este es Fred, es francés. Llegó a Wuhan hace 8 años con su esposa para enseñar el idioma de su país en la Universidad de Tecnología de Wuhan. Después del brote, Fred decidió quedarse para trabajar como voluntario. For ask for volunteer with car for transport some food to hospital. And I have a car and I am in Wuhan. I can do it.
Fred dijo que él es un beneficiario directo de los intercambios entre China y Francia. Ante la pandemia, los dos países se han apoyado continuamente, demostrando su sincera amistad. Su decisión de quedarse en Wuhan y ser voluntario ha enriquecido el sentido de esta amistad. Un gesto simple puede ser una clara manifestación del gran principio de los contactos entre países. El destino compartido es estar juntos en la lucha y también es apoyarse en la distancia. El 20 de febrero, Xi Jinping respondió a la carta de Bill Gates, copresidente de la Fundación Bill y Melinda Gates, para agradecer a él y a la fundación por su apoyo a los esfuerzos de China para controlar la COVID-19. Anteriormente, Gates había escrito a Xi elogiando el desempeño del gobierno y el pueblo chinos en la lucha contra la epidemia y apoyando firmemente al país asiático en esta batalla crítica. El 27 de enero, la Fundación Gates anunció una donación de emergencia de $5 millones para apoyar la lucha de China contra la COVID-19. Más tarde prometió donar hasta $250 millones para apoyar la lucha mundial contra la pandemia, parte de los cuales se destinaría a los esfuerzos de China para acelerar la investigación y el desarrollo de medicamentos, vacunas y métodos de diagnóstico. El 14 de febrero, en el Aeropuerto Internacional de Bagdad, suministros médicos donados por diversos sectores de la sociedad iraquí para China fueron embarcados. 10 días antes, la Asociación de Amistad Irak-China había enviado de urgencia unas 110.000 mascarillas a China y movilizado a sus miembros en Bagdad, Basora, Erbil y otras ciudades para reunir suministros. Irak, un país que en más de una ocasión ha padecido el flagelo de la guerra, se acordó de China, un país amigo que en ese momento afrontaba su propia guerra contra la COVID-19. بالمساعدة من شركة DHL ولحد الآن عندنا 55 طن وبالوزن بعد ما كامل تصل الكمية إلى 70 طن من المساعدات من الكمامات. Las montañas verdes comparten las mismas nubes y la misma lluvia. La gente que comparte la luna siempre pertenece a un mismo mundo. Estos versos de Wang Changling, poeta chino de la dinastía Tang, fueron impresos en los materiales donados por Japón. El pueblo chino pudo sentir verdaderamente la calidez del país vecino. La asistencia japonesa incluía la poesía. A su vez, Rusia, con su estilo pragmático de siempre, también ofreció su apoyo a China. El 9 de febrero, Rusia envió uno de sus Ilyushin Il-76 cargado con más de 23 toneladas de materiales humanitarios a Wuhan. Desde el inicio del brote, 77 países como Bielorrusia, Tailandia, Pakistán, la República de Corea, Reino Unido, Italia, Argelia y Egipto, y 12 organizaciones internacionales, incluida la UNICEF, proporcionaron a China asistencia material contra la epidemia. Las autoridades de más de 170 países y más de 50 organizaciones internacionales y regionales enviaron sus saludos y apoyo a China y al pueblo chino en medio del combate contra la COVID-19. El 16 de febrero, un partido de la 24ª jornada de la Liga Española de Fútbol tuvo un momento particular. Antes del inicio del juego, el Club Barcelona realizó una actividad temática en la que 22 pequeños escoltas se vistieron con uniformes especiales con el lema Ánimo China para entrar a la cancha con los dos equipos. La contienda entre la humanidad y la epidemia también es un partido, el que finalmente vamos a ganar. A pesar de la distancia, compartimos las mismas emociones y el amor es nuestro mejor puente. Stay strong, China. Las voces de apoyo y las toneladas de insumos llegaban desde todo el mundo, formando una cálida corriente de destino compartido para darle fuerza al pueblo chino. En las conferencias de prensa habituales de la Cancillería china, los portavoces reiteraban sus agradecimientos por el apoyo de la comunidad internacional al país. Las donaciones tienen un costo, pero el amor no. El pueblo chino recordará estos gestos por siempre.
Esta peste no me enseñó mucho, pero me hizo entender que era necesario luchar junto con ustedes contra ella. Estas son palabras de la novela La peste, del escritor francés Albert Camus. Si no prestamos atención a la experiencia de las lecciones, la historia podría repetirse. Las enfermedades infecciosas son producto de la interacción entre microorganismos y la humanidad. Una epidemia causada por alguna enfermedad infecciosa es diferente a un terremoto o un tifón, puesto que estos, a pesar de su gravedad, terminan rápido. Una epidemia suele ser un proceso largo desde el brote y la propagación hasta el control, y está estrechamente relacionada con las medidas tomadas por la sociedad humana. Al entrar en el siglo XXI, aunque el Sistema Mundial de Salud Pública es cada vez más maduro y completo, ocasionalmente se registran grandes brotes que afectan a todo el planeta. En 2009, la gripe H1N1 estalló en Estados Unidos, México y otros lugares, y se extendió rápidamente a más de 100 países de América Latina, Europa, Asia-Pacífico, África y Oriente Medio, entre otras regiones, provocando más de 1 millón de casos confirmados y dejando más de 10.000 muertos. La historia nos recuerda una y otra vez que solo las medidas efectivas pueden controlar las epidemias lo antes posible. Inmediatamente después del brote de COVID-19, China tomó una serie de estrictas medidas para la prevención y el control. Las medidas de prevención, control y tratamiento implementadas por China entregaron resultados positivos. A mediados de marzo, los nuevos casos confirmados a nivel local bajaron por primera vez a 0. Mientras el pueblo chino estaba luchando unido contra la epidemia, la comunidad internacional le tendía la mano. Sin embargo, algunos medios de comunicación occidentales utilizaron la pandemia para estigmatizar a China. El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un artículo sobre el llamado hombre enfermo de Asia, el cual estaba plagado de prejuicios y opiniones maliciosas contra China. Naturalmente, ese tipo de opiniones fueron fuertemente criticadas por la comunidad internacional. This is the time for facts, not fear. This is the time for science, not rumors. This is the time for solidarity, not stigma. Viruses know no borders, and they don't care your ethnicity, the color of your skin, or how much money you have in the bank. The pandemic of influenza in 2009 originated in North America. We didn't call it the North American flu. Incluso en los momentos más críticos de la pandemia, China ha demostrado su sentido de responsabilidad. China ha publicado su situación epidémica de manera oportuna, abierta y transparente. Ha compartido con el mundo su experiencia en la lucha contra la pandemia y ha construido una sólida línea de defensa nacional para controlar la propagación de la enfermedad. Estas son solo algunas de las enormes contribuciones que ha hecho China en la lucha mundial contra la COVID-19. Una nación fuerte y agradecida tiene poder, tiene amigos y tiene futuro. El 11 de marzo, en la sede de la OMS en Ginebra, el director general de la organización, Tedros Adhanom, declaró que la COVID-19 podía caracterizarse como una pandemia. Originalmente, la pandemia es una definición de la OMS para la influenza. La organización divide su influencia en 6 fases, la última de las cuales es la pandemia, que significa que el virus se está propagando a través de las fronteras. Cette épidémie, qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens. Nous sommes en guerre. Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr. Now is the time for everyone to stop non-essential contact with others and to stop all unnecessary travel. We need people to start working from home where they possibly can. Ситуация остается очень сложной.
Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией. Риски заразиться выходят на верхнюю планку. Угроза, смертельная опасность вируса сохраняются. Y esto может коснуться каждого. Para enfrentar el nuevo coronavirus, muchos países y regiones declararon estado de emergencia, cerrando escuelas y lugares públicos, cancelando actividades recreativas y posponiendo eventos deportivos. Los Juegos Olímpicos de Tokio fueron postergados hasta 2021. El turismo, los intercambios y el comercio de muchas regiones también debieron presionar el botón de pausa. Cittadinanza di restare in casa, evitare uscite inutili, evitare gli assembramenti, evitare di andare nei luoghi affollati. Grazie. Emergenza coronavirus. La policía municipal se recomienda salir a la vía pública. El mundo estaba enfrentando una de las etapas más críticas de la historia. Al entrar en marzo, China aún sentía la presión interna de la epidemia, pero comenzó a tomar acciones más y más efectivas, poniendo de manifiesto su convicción de compartir el mismo destino con todo el mundo y retribuyendo el apoyo de las grandes amistades. En una conversación telefónica con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el presidente Xi Jinping señaló que China había anunciado una donación de $20 millones a la OMS como apoyo en su accionar internacional contra la pandemia. A finales de abril, China decidió donar otros $30 millones a la organización para la prevención y el control de la COVID-19 y apoyar el desarrollo de los sistemas de salud de los países en vías de desarrollo. El presidente Xi envió saludos a las autoridades de varios países y regiones afectados por la COVID-19. Reiteró que China se adhiere al concepto de la comunidad de destino común para la humanidad y está dispuesta a ofrecer ayuda dentro de su capacidad y a unirse y cooperar con las partes para luchar conjuntamente contra la pandemia. La asistencia verdadera partió de China hacia todo el mundo. Italia fue uno de los países más golpeados por la COVID-19. El 10 de marzo, los casos confirmados en ese país superaron los 10.000. El 12 de marzo, el primer equipo médico chino llegó a Roma. Junto a los profesionales, llegaron 31 toneladas de donaciones de insumos médicos, incluidos equipos de cuidados intensivos, equipos de protección de uso médico, antivirales, plasma de personas sanas y plasma de pacientes recuperados de COVID-19. 中国有一个应对这次疫情的防控的方案，还有诊疗的目录方案，我们都翻译成了不同的文字啊，我们希望对一方也有帮助啊。 La mayoría de los integrantes de este primer equipo enviado a Italia provenían de Sichuan. Detrás de la misión estaba el especial lazo que une a ambos pueblos. Muy poco después de que ocurriera el terremoto de Wenchuan en 2008, un equipo médico italiano de 14 integrantes llegó a Mianzhou, donde permaneció durante todo el proceso, salvando cientos de vidas. Este gesto de amistad es inolvidable. Después del brote de la epidemia en Italia, varios médicos de Sichuan se ofrecieron a viajar allí. El equipo chino interactuó en profundidad con los hospitales locales y el personal de control de la COVID-19 para transmitirles su experiencia. 这个挑战呢，是全人类共同的挑战，不是哪一个国家所能独善其身的。国际流行病、传染病它是没有国界的，在这个时候更需要开展国际上的合作。 El 16 de marzo, Xi Jinping llevó a cabo una conversación telefónica con el primer ministro italiano, Giuseppe Conte. Xi dijo que su país estaba preocupado por la emergencia sanitaria en Italia, enviaría allí más equipos de expertos médicos y haría su mejor esfuerzo para brindarle asistencia en aspectos como suministros de materiales médicos. China estaba dispuesta a contribuir, junto con Italia, a la cooperación internacional en la lucha contra la epidemia y la construcción de una ruta de la seda saludable. Fighting Italy, stay strong and take care of our doctors. Long live the friendship between Italy and China. Chinese 7041, ciao.
2 días después de la comunicación entre los dos jefes de Estado, el segundo equipo chino, compuesto por 13 personas, llegò a Milán, capital regional de Lombardía, la zona más azotada por la Covid-19 in Italia. La principale difficoltà è quella di trovare medici e infermieri, quindi questo è molto importante l'aiuto che ci date. Sono di vitale importanza, serviranno per salvare vite, quindi non è solo utile, è assolutamente necessario questo aiuto che ci state dando. Grazie ancora, sie. Ja sam danas uputio posebno pismo, jer mnogo toga očekujemo i najveće nade polažemo u jedine koji mogu da nam pomognu u ovoj teškoj situaciji, to je Narodna Republika Kina. Este fue el discurso televisado del presidente serbio, Aleksandar Vučić, el 15 de marzo. El país enfrentaba una grave situación ante la pandemia y necesitaba ayuda urgente. Entonces, depositó sus esperanzas en China. El 21 de marzo, un equipo de asistencia integrado por 6 expertos chinos llegó a Belgrado con más de 10 toneladas de suministros médicos. El presidente Vučić los recibió personalmente en el aeropuerto y les expresó la cálida bienvenida y su más sincero agradecimiento. Un detalle llamó poderosamente la atención. Junto al avión, las banderas de los dos países estaban atadas entre sí por una de sus puntas. Vučić levantó la bandera de China para darle un beso. Francia fue otro país gravemente afectado por el coronavirus. El 18 de marzo llegó a París un lote de donaciones proveniente de China, el cual iba marcado con un sello diseñado por artistas del país asiático. En él aparecían el Templo del Cielo y la Torre Eiffel en un mismo gráfico. El lema "Unidos venceremos" era la mejor descripción de la amistad entre China y Francia. El encanto del arte es compartido internacionalmente y la fe en la lucha conjunta resonaba en los dos países. Les Chinois, qui commencent progressivement à sortir de ces difficultés, nous ont renvoyé la solidarité et je pense qu'il faut le signaler. Ce sont essentiellement des masques, des gants et des mesures de protection, des outils de protection significatifs. Ça montre que la solidarité elle peut aussi s'exercer là. En la noche del 23 de marzo, Xi Jinping se comunicó por vía telefónica con el presidente francés, Emmanuel Macron. Fue la tercera comunicación entre los dos jefes de Estado desde cuando se desató el brote epidémico, lo que demuestra la profunda confianza entre ambos estados. Ante la pandemia, China y Francia se ayudaban mutuamente y ambos países invitaron a las distintas partes a fortalecer la coordinación y la cooperación en el marco de la ONU y el G20. Las relaciones entre China y Rusia están en el mejor periodo de su historia, y esto también se reflejó en la ayuda mutua entre los dos países en la batalla contra la COVID-19. El 11 de abril llegó a Moscú el equipo médico que envió el gobierno chino a Rusia. Знаете, мы искренне благодарны китайскому народному правительству за то, что в столь непростой период нам оказывается консультативная помощь. El equipo de expertos chinos llegó a los principales hospitales y laboratorios designados para investigar y tratar la COVID-19 en Moscú. Además, a través de videoconferencias compartió con numerosas instituciones médicas rusas sus conocimientos sobre los síntomas clínicos, los criterios de diagnóstico y los principios de tratamiento. En 2018, los países del grupo BRICS llegaron a un consenso sobre la cooperación en áreas de salud como la investigación y el desarrollo de vacunas. La cooperación sino-rusa en la lucha contra la pandemia fue una práctica bajo el mecanismo de cooperación del BRICS. И мы сейчас считаем вместе с нашими китайскими партнерами, что вот такого рода заделы весьма и весьма востребованы. Взаимовыручка является, по-моему, ключевым принципом, которым все страны должны руководствоваться в это непростое время. La pandemia de COVID-19 se propagó a África también. Para finales de abril, los países africanos habían reportado cerca de 30.000 casos confirmados.
Debido a las condiciones médicas relativamente atrasadas, China siempre se ha preocupado por la situación epidémica en África y le ha brindado asistencia desde el primer momento. El 16 de abril, 2 equipos de 12 expertos chinos viajaron desde Chengdu y Tianjin rumbo a Etiopía y Burkina Faso. That expertise is now needed, not only in Ethiopia and Africa, but I think many European countries are making good use of these Chinese experts. So it is one of, I think, the best contributions and the best way of expressing solidarity. La amistad entre China y África tiene una larga historia. China lleva 57 años enviando equipos de asistencia médica a países africanos. Actualmente, cerca de 1.000 profesionales médicos siguen trabajando permanentemente en África. Desde el estallido de la epidemia de COVID-19, el gobierno chino dirigió a estos profesionales para que apoyaran el trabajo de prevención y control epidémicos en los países en los que se encontraban. En Irán, el gobierno aprendió de la experiencia china para implementar el plan de distanciamiento social, la restricción de viajes interurbanos, la prohibición de todo tipo de reuniones y el cierre de todos los parques y establecimientos educativos. En Laos, las donaciones chinas fueron distribuidas entre las principales instituciones médicas y los ciudadanos. Un equipo médico formado por 12 expertos luchó en la primera línea junto con los profesionales médicos locales. En la primera línea en Arabia Saudita, Kuwait, Venezuela, Camboya y otros países, también estaban los especialistas médicos chinos, quienes llegaron con experiencia e insumos, así como con confianza y calidez. En el combate con la pandemia, los países y los pueblos luchaban codo a codo. Después de que el virus se propagó por todo el mundo, muchas personas, empresas y organizaciones chinas han ofrecido asistencia y donaciones de manera espontánea a los países y pueblos afectados por la neumonía. El 25 de marzo, donaciones hechas por la Fundación Alibaba arribaron a Kuala Lumpur y Bangkok, las capitales de Malasia y Tailandia. Los materiales incluían tapabocas, trajes protectores, caretas protectoras y kits de prueba. We welcome these contributions and we hope that it will enable Malaysia to fight the coronavirus issue better. Desde cuando se inició la batalla contra la epidemia, como una organización privada, la Fundación Alibaba ha donado materiales médicos a más de 70 países y regiones, entre ellos Japón, la República de Corea, Irán, Italia, España, Estados Unidos, África, Sudeste Asiático y América Latina. El Fondo de la Ruta de la Seda de China, que proporciona servicios de inversión y financiación para la construcción de la franja y la ruta, también desempeña un papel importante en la lucha mundial contra el coronavirus. Una joven japonesa se hizo famosa en toda China por un sencillo gesto de generosidad y amistad. La joven se llama Mitsumi. En el Festival de los Faroles de Tokio, celebrado el 8 de febrero, ataviada con un vestido tradicional chino, Mitsumi sostenía una urna y hacía reverencias a todas las personas que pasaban junto a ella, pidiéndoles donar para Wuhan. Mitsumi contó que cuando era pequeña vivió 2 meses en China con su mamá. Después del brote de la COVID-19, ella estaba muy preocupada y sintió el impulso de hacer algo por sus amigos chinos. どうぞお入りください。はい、失礼します。私としては、
なんだろう、当たり前にお手伝いをしたいなと思ってやったことだったので、結構こんな大事になっちゃって驚いてるんですけど、少しでも助けになっていればいいなと思っています。Unos 20 días después, una vez más en la capital japonesa, una joven china disfrazada repartía mascarillas en las calles. En su caja estaba escrito agradecimiento de Wuhan. 当他们双手接过口罩，用中文跟我说谢谢，跟我说加油的时候，虽然我从厚厚的鹿的脑袋里面，我不太能够看得清外面，在我有限的视线范围内，我看到了世界对我的善意。我也希望我们彼此可以把善良继续下去，可以把对他人的帮助继续下去。 La preocupación, el apoyo y el agradecimiento se unen en el dar y el recibir. El concepto de la comunidad de destino común para la humanidad está oculto detrás de las acciones de benevolencia de estas dos jóvenes. El 18 de marzo se celebró una videoconferencia desde el Hospital Chongda de Nanjing, capital de la provincia de Jiangsu. El profesor Teng Gaojun, experto en imágenes de resonancia magnética, y su equipo compartieron la experiencia china en la lucha contra la COVID-19 con especialistas pakistaníes, iraquíes, españoles, británicos, griegos, libaneses y estadounidenses. 我们希望我们走过的弯路别人别走，我们希望我们的取得的经验能让他们共同分享。 El 12 de marzo se celebró en Beijing la reunión informativa de mayor magnitud organizada para compartir experiencias. 因为现在各国的那个疫情都挺厉害的，都想知道中国到底是什么经验，他们一直也在打电话问你们到底怎么做的。 Esta reunión informativa internacional tenía como objetivo compartir la experiencia china en el tratamiento de la COVID-19 y fue organizada conjuntamente por la Comisión Nacional de Salud y la Organización Mundial de la Salud. Los expertos chinos explicaron en detalle las medidas, los resultados y la experiencia de China durante la prevención y el control de la pandemia ante cerca de 60 países y organizaciones internacionales. Shanghai, Hubei, Guangdong y Sichuan presentaron sus experiencias y los casos locales de manera virtual. 这个就是当时这个阿塞拜疆，就他们把题目拿过来了，题目拿来我就写两笔这回答的，这些东西都是完全 open 的，因为疾病这东西没有国界，你没有说可保留的。 Cuando existe la intención, siempre se encontrará la manera. El grupo de medios de China lanzó un programa especial titulado Primera Línea contra la COVID-19, en el cual invitaron en varias ocasiones a profesionales y expertos chinos y extranjeros que trabajaban en la primera línea. A través de videollamadas, compartían la experiencia china en el combate contra la pandemia. La Comisión Nacional de Salud elaboró una base de expertos para la cooperación internacional. El académico Chong Nanshan y otros especialistas también fueron invitados a los encuentros virtuales con organizaciones como la OMS. De marzo a abril, el presidente Xi Jinping realizó llamadas telefónicas y conversaciones, envió mensajes de saludo y respondió a las cartas de autoridades extranjeras y dirigentes de organizaciones internacionales y regionales en más de 40 ocasiones. Desde el brote de la pandemia, China invirtió 2.000 millones de yuanes y estableció un fondo especial de cooperación para luchar contra la COVID-19. El país ha ofrecido asistencia de emergencia a más de 150 países y organizaciones internacionales y ha enviado 29 equipos de expertos médicos a 27 países. Se trata de la operación humanitaria internacional de emergencia de mayor envergadura desde la fundación de la Nueva China. Los planes de tratamiento, prevención y control recopilados por China han sido compartidos con más de 180 países y más de 10 organizaciones internacionales y regionales. El país asiático ha convocado más de 120 videoconferencias con más de 160 países y organizaciones internacionales. Durante la pandemia, las empresas chinas aceleraron la reanudación de sus labores, aumentaron sus volúmenes de producción o cambiaron sus rubros. Como resultado, la capacidad de producción de insumos médicos creció rápidamente. Del 1 de marzo al 31 de mayo,
China exportó insumos médicos a 200 países y regiones, incluidos 70.600 millones de mascarillas, 340 millones de trajes de protección, 115 millones de gafas protectoras, 96.700 respiradores, 225 millones de kits de prueba y 40.290.000 termómetros infrarrojos. Desde las máximas autoridades del Estado hasta las personas del común, desde el gobierno hasta las empresas, desde los insumos médicos clave hasta la experiencia de tratamiento, prevención y control, la ayuda que ha entregado China al mundo abarca distintos niveles de manera integral. Sus gestos sinceros han conmovido a todos. Compartimos el mismo destino más que nunca, y las personas con el mismo propósito pueden sentir esta calidez y esta fuerza. Pakistan is exposed to it. We will try and handle it with the help of our friends, with the help of the understanding, the technical understanding of the Chinese how to handle it. We will try and handle it, and we will also overcome this virus soon enough. خب حادثه مهمی هست به نظر من. دولت چین هم احساس مسئولیت کرده برای مردم خودش هم برای مردم دنیا. Dostal jsem odpověď, že tímto problémem je výrazný nedostatek zdravotnických prostředků. And we got really good news today that the Chinese government is going to facilitate a donation of 1,000 ventilators that will come into JFK today. This is a tremendous help of China. It is a model for what the rest of the world should be doing. Instead of blaming each other for what's happening, they should all start working together to help each other. And this is concrete proof. El combate internacional contra la pandemia avanzaba entre dificultades. En el hemisferio norte, la primavera llegó sin que nadie se diera cuenta, pues la COVID-19 seguía propagándose. Ante el vigor primaveral, la economía mundial estaba entrando en un cruel invierno, víctima de una merma devastadora. Frente a la peor pandemia en los últimos 100 años, la aldea global tiene miles de razones para estar unida y ninguna excusa para actuar sola. A las 8 de la noche del 26 de marzo, hora de Beijing, gracias al impulso y la coordinación de distintas partes, incluida China, las autoridades del G20 realizaron la cumbre virtual extraordinaria de líderes del G20 sobre COVID-19. En la ocasión participó el presidente Xi Jinping, quien pronunció un discurso titulado Trabajar juntos para derrotar la COVID-19. 新冠肺炎疫情正在全球蔓延，国际社会最需要的是坚定信心、齐心协力、团结应对，全面加强国际合作，凝聚起战胜疫情强大合力，携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争。 Xi Jinping planteó 4 propuestas: luchar resueltamente en la batalla global contra la COVID-19, llevar a cabo eficazmente la prevención y el control coordinados a nivel internacional, apoyar activamente el papel de las organizaciones internacionales y fortalecer la coordinación de la política macroeconómica internacional. Unión, cooperación y coordinación fueron las palabras clave del discurso de Xi Jinping, el cual se basó en el sentido de responsabilidad de China y tuvo como su espíritu el destino compartido. 我呼吁20国集团成员采取共同举措，减免关税，取消壁垒，畅通贸易，发出有力信号，提振世界经济，复苏士气。 En su discurso, Xi Jinping mencionó la conversación sobre el establecimiento de un mecanismo regional ante emergencias de salud pública, el que había sido en China y la República de Corea. El 13 de marzo se lanzó oficialmente el mecanismo de cooperación de prevención y control coordinados ante la COVID-19 y se celebró la primera videoconferencia.
Se trataba del primer mecanismo de cooperación destinado a enfrentar una pandemia entre China y otro país. 这次呢，很大程度上是针对新冠疫情来建立的这样一种公共卫生方面的联防联控机制。那么全球化的大背景之下，类似的这种挑战，可能今天发生在公共卫生领域，明天可能会发生在其他的应急领域。那么可以说，它这个示范作用呢，在其他领域也会给我们提供一些借鉴。 La pandemia seguía propagándose a nivel mundial y China presentaba más y más medidas prácticas. El 18 de mayo, durante la inauguración de la conferencia virtual de la 73ª Asamblea Mundial de la Salud, Xi Jinping pronunció un discurso titulado Combatir la COVID-19 a través de la solidaridad y la cooperación y construir una comunidad de salud común para la humanidad. El mandatario reiteró el llamado chino y anunció las 5 medidas que implementaría el país para impulsar la cooperación internacional contra la epidemia. El 18 de enero de 2017, Xi Jinping pronunció un discurso titulado Construir la comunidad de destino común para la humanidad, en la sede de la ONU en Ginebra. El jefe del Estado dijo que la gripe aviar, el ébola, el Zika y otras epidemias continúan activando las alarmas de la seguridad sanitaria mundial y que la clave para construir una comunidad de destino común para la humanidad está en las acciones. 随着全球化的发展，我们在看到很多问题，包括公共卫生安全问题的时候，更多要考虑到的是各国之间它的这个命运是相连的。所以应该说，中国从理念的层面呢，给了世界一个重新思考如何行动的一种启示。这是中国的智慧，也是中国的方案。 Hoy en día el mundo está enfrentando los cambios más grandes en los últimos 100 años. El virus no distingue las fronteras para atacarnos a todos. La pandemia no solo perjudica gravemente la seguridad mundial de la salud pública, sino que afecta de manera importante a la economía, la política y la sociedad internacional. Con su voraz propagación, el coronavirus es el cisne negro que llegó sin avisar a acelerar las grandes transformaciones. Y también el rinoceronte gris que había estado pasivo durante mucho tiempo antes de iniciar el ataque. Los hechos han demostrado a cabalidad la importancia de la unión, la cooperación, la prevención y la solución de riesgos, y también han demostrado la necesidad urgente de promover la gestión en la salud pública mundial e incluso de llevar a cabo una reforma más amplia en el sistema de gobernanza global. People are suffering, sick and scared. And current responses at the country level will not address the global scale and complexity of the crisis. Ante esta pandemia devastadora, los países y los pueblos del mundo, como lo dijo Séneca, somos olas del mismo mar. ¿Qué le está pasando al mundo? ¿Qué hacemos? Estas preguntas necesitan respuestas más poderosas. El mundo es grande, el cielo es alto y el camino es largo. La ruta hacia el destino común de la humanidad está llena de adversidades, pero nos conduce hacia la luz. China, junto con el mundo, vencerá en estos momentos difíciles.
江，黄河江河。